¿Te has preguntado por qué a veces una mujer puede sentir más deseo por una presencia que por una apariencia? A simple vista no parece tener sentido. Muchos hombres creen que todo empieza en lo físico, en verse mejor, hablar mejor o intentar impresionar. Pero la realidad casi nunca funciona así. Schopenhauer explicaba que el ser humano no se mueve primero por la razón, sino por una fuerza interna mucho más profunda, la emoción. Y en el deseo eso se nota demasiado. La mente puede admirar una imagen, pero es la sensación la que decide si alguien se queda dando vueltas en la cabeza. Por eso hay hombres que, sin ser los más atractivos, despiertan algo mucho más fuerte: intriga, tensión, seguridad y una emoción difícil de ignorar. Hoy vas a entender qué es lo que realmente activa ese deseo y por qué casi nunca empieza donde la mayoría cree. El deseo empieza en la mente. ¿Por qué la imaginación despierta más deseo que lo obvio? Porque muchas veces lo que más atrae no es lo que se muestra, sino lo que la mente empieza a construir. Cuando todo está demasiado claro, demasiado directo o demasiado predecible, la emoción pierde fuerza rápido. Pero cuando una presencia deja espacio para imaginar, para interpretar y para sentir algo que todavía no está resuelto, el deseo empieza a crecer solo. Schopenhauer decía que el ser humano se mueve por una fuerza interna que casi siempre aparece antes de que la razón la entienda. En palabras simples, primero se siente y después se piensa. Por eso la imaginación tiene tanto poder. Una mujer no solo reacciona a lo que ve, sino a lo que su mente empieza a completar con lo que percibe de ti. La forma en la que hablas, la calma con la que sostienes una mirada, la seguridad con la que dejas un silencio o la manera en la que no revelas todo de inmediato hace que su mente trabaje incluso cuando ya no estás frente a ella. Y ahí es donde nace una parte muy fuerte del deseo, en lo que la emoción construye cuando no le das todo resuelto. La verdad brutal es que lo demasiado obvio se consume rápido. Lo que deja una pequeña tensión, una duda o una sensación abierta permanece mucho más tiempo. No se trata de jugar ni de fingir misterio, sino de no matar la emoción mostrando todas tus cartas desde el primer momento. Por eso algunos hombres, sin necesidad de hacer demasiado, terminan despertando más deseo que otros que intentan impresionar todo el tiempo. No porque tengan una fórmula mágica, sino porque entienden que la mente femenina muchas veces se activa más con la sensación que con la explicación. Cuando una mujer empieza a pensar en cómo te sentiste, en por qué reaccionaste con tanta calma o en qué hay detrás de esa seguridad, la imaginación empieza a hacer su trabajo. Y lo que la mente construye por sí sola suele tener más fuerza que cualquier cosa demasiado evidente. La cruda realidad es que el deseo no siempre nace de lo visible, sino de la historia que la emoción empieza a escribir dentro de la mente. Y cuando entiendes eso, dejas de querer impresionar con lo obvio y empiezas a construir una presencia que sigue trabajando incluso cuando ya no estás. La seguridad despierta más que la apariencia. ¿Por qué una presencia segura puede atraer más que un físico perfecto? Porque la seguridad se siente antes de que la mente la explique. Un físico puede llamar la atención en segundos, pero la seguridad tiene un efecto mucho más profundo. Cambia cómo se vive la experiencia con esa persona. Una mujer puede notar una apariencia, pero lo que realmente despierta deseo muchas veces es la sensación de estar frente a alguien que está cómodo consigo mismo. Schopenhauer hablaba de esa fuerza interna que mueve a las personas incluso antes de que la razón intervenga, y la seguridad entra justo ahí. No es algo que se vea solo por fuera, sino algo que se transmite en la voz, en la calma, en la postura, en la forma en la que alguien no busca aprobación ni intenta demostrar de más. La verdad brutal es que una presencia segura hace sentir estabilidad, dirección y control emocional, y eso pesa más que cualquier rasgo físico.
Un hombre puede no ser el más atractivo, pero si transmite tranquilidad, si no se rompe por la incomodidad y si se mueve con naturalidad, genera una emoción mucho más fuerte que alguien que solo se ve bien. Por eso, muchas veces una mujer recuerda más al hombre que la hizo sentir paz, tensión o confianza que al que solo le pareció atractivo por un momento. La apariencia entra por los ojos, pero la seguridad se queda trabajando por dentro. La cruda realidad es que el deseo no siempre responde al físico, sino a la sensación de fuerza interior que alguien transmite sin necesidad de decirlo. Y esa sensación suele ser mucho más difícil de olvidar. Lo impredecible activa la emoción. ¿Por qué lo demasiado obvio pierde fuerza? Porque cuando todo es fácil de leer, la emoción deja de moverse. La mente humana se activa mucho más cuando siente que todavía hay algo por descubrir. Lo demasiado obvio, lo completamente predecible o lo que siempre responde igual pierde impacto con rapidez. Schopenhauer entendía que la emoción necesita movimiento, contraste y una sensación viva para mantenerse despierta. Por eso lo impredecible tiene tanto poder en el deseo. No significa jugar con la otra persona, sino no convertirte en alguien que se puede leer por completo desde el primer momento. La forma en la que reaccionas, los silencios que sabes sostener, la calma con la que no respondes desde la ansiedad o la naturalidad con la que no muestras todas tus intenciones al instante, hace que la emoción siga activa. La mente empieza a preguntarse, a imaginar y a completar lo que todavía no entiende del todo. La verdad brutal es que el deseo muchas veces vive en esa pequeña tensión entre lo claro y lo que aún falta por descubrir. Cuando todo está resuelto demasiado rápido, la emoción baja. Pero cuando tu presencia deja una sensación abierta, la mente sigue trabajando incluso cuando ya no estás ahí. Por eso algunos hombres generan más deseo no por hacer más, sino por saber sostener la emoción sin apresurarla. Lo impredecible no es caos, es mantener viva la sensación de que contigo todavía queda algo interesante por sentir. Y muchas veces eso es lo que más se recuerda. Soy Marcus Hale, y en Verdad Brutal no venimos a repetir frases vacías. Venimos a entender por qué el deseo muchas veces nace en la mente, crece con la seguridad y se mantiene vivo con aquello que todavía no es completamente predecible. Si este tema te hizo pensar, suscríbete y deja en los comentarios tus dudas, tus experiencias o incluso tu desacuerdo. Aquí no estamos para seguir dogmas, estamos para debatir, aprender y entender mejor la verdad detrás de cómo actuamos hombres y mujeres.